La educación bilingüe se ha convertido en uno de los temas de conversación más recurrentes y controvertidos que ha estado encima de la mesa en muchos debates sobre educación. Antes de comenzar, me gustaría empezar por definir qué es el bilingüismo y por qué cada vez más países están apostando por la implementación de una educación bilingüe en sus sistemas educativos. El significado de la palabra bilingüismo ha estado lleno de controversia a lo largo de la historia, ya que ni siquiera los lingüistas parecen ponerse de acuerdo a la hora de definirlo. Por un lado, para autores como Diebold, individuos con una mínima capacidad para comunicarse en una segunda lengua pueden ser considerados bilingües. Por otro lado, Bloomfield considera que, para poder considerar a un individuo como bilingüe, este tiene que tener un dominio de la lengua extranjera similar al que tiene en su lengua nativa. En el medio de estos dos extremos encontramos otros autores como Richards y Smith que consideran que, para ser considerado bilingüe, se debe tener un nivel de destreza avanzado en la lengua extranjera. Mientras que la idea de bilingüismo delineada por Bloomfield parece ser la más extendida entre la población, lo cierto es que incluso en sociedades bilingües, muy pocos son los individuos que tienen un dominio similar en ambas lenguas. Por otro lado, el concepto que tiene Diebold sobre bilingüismo parece ser excesivamente magnánimo. La aportación de Richards y Smith, a nuestro juicio, se consolida como la más funcional, ya que el principal objetivo del lenguaje es conectar a dos o más individuos a través de la comunicación. Partiendo entonces de que el bilingüismo está relacionado con la capacidad de un individuo para comunicarse con cierta destreza en una lengua extranjera, un buen sistema educativo bilingüe será aquel en el que el alumnado sea capaz de desarrollar habilidades que le permitan ser competente a nivel comunicativo en al menos una segunda lengua. Sin embargo, diseñar una metodología que fomente el desarrollo de una competencia plurilingüe no es un asunto baladí. Desde la aparición del Grammar Translation Method, todas y cada una de las metodologías y enfoques que le han sucedido, como son el Direct Method, el Audiolingual Method, el Communicative Approach o el Content-Based Instruction, han contribuido en el desarrollo de los enfoques contemporáneos sobre la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Uno de los más actuales, y seguramente el más popular de los enfoques pedagógicos en este ámbito, es el AICLE. El AICLE es un enfoque pedagógico para el aprendizaje de lenguas cuyas siglas significan Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras. Pero antes de ver qué es el AICLE y de analizar los elementos que lo componen, es importante entender el contexto social y cultural dentro de la Unión Europea que ha motivado a muchos de los países miembros, entre ellos España, a que hayan apostado por la implementación de programas bilingües dentro de sus sistemas educativos. En las últimas décadas, la diversidad lingüística y cultural se ha convertido en una de las principales preocupaciones para muchas instituciones europeas. La creciente globalización, la mezcla de culturas y la necesidad de viajar a otros países, tanto por motivos laborales como de ocio, han provocado que hablar idiomas se haya convertido en una necesidad. La celebración de la diversidad lingüística y la promoción de lenguas ha tomado forma en varios actos y publicaciones de la Comisión Europea, como son el Consejo Europeo de Barcelona del año 2002, el Promoting Language Learning and Language Diversity in a New Framework Strategy for Multilingualism, la creación del programa Lifelong Learning que más tarde daría lugar a Erasmus+, la Strategic Framework for European Cooperation, Education and Training, entre otros. Bien, todos estos actos y publicaciones son solo algunos de todos los que han tenido lugar en las últimas décadas y que se materializarían con la creación de programas para el fomento de la diversidad lingüística y la competencia intercultural como son eTwinning y Erasmus+. Si ponemos el foco en España en 1996, el entonces Ministerio de Educación y Ciencia y el British Council firmaron un convenio de colaboración cuyo objetivo era desarrollar un programa bilingüe para las escuelas públicas españolas a través de un currículo integrado hispano-británico. En 2006, la LOE estableció el objetivo de adquirir en al menos una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que permitiera al alumnado expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. Y en el año 2021, con la publicación de la LOMLOE, se introduce por primera vez la competencia plurilingüe.
Todas estas reformas han llevado a la totalidad de las comunidades autónomas de España a implantar sus propias políticas lingüísticas en forma de programas bilingües. Una vez vistas las principales conceptualizaciones de bilingüismo y de haber hecho un recorrido por las principales políticas europeas en materia de plurilingüismo, profundizaremos en los elementos que integran el enfoque por excelencia para el aprendizaje de lenguas en proyectos bilingües, el enfoque AICLE.